Amén. ¿Lo tiene ahí? Éxodo capítulo 20, versículo 20. Se la leo en esta versión. No teman, le dijo Moisés, porque Dios se ha presentado de esta manera para probarlos, de modo que de aquí en adelante tengan temor de pecar en su contra. El título de esta enseñanza es el sexto mandamiento. Ya vamos por el sexto. Y el sexto mandamiento aparece en Éxodo capítulo 20, el versículo 13. Y es un versículo, uno de los más cortos que existe en la Escritura. ¿Sabe qué dice el versículo 13 del capítulo 20 del libro de Éxodo? Dice, no matarás. Señala a la persona que tiene cerca tuyo, por favor. Aprovecho ahorita, después pecado. Dile, no matarás. Ese es el sexto mandamiento. ¿Sabía usted que es posible que nosotros podamos ser culpables de asesinato cada vez que hablamos mal de alguien? ¿O cada vez que actuamos de una manera para dañar o perjudicar a alguien? El sexto mandamiento nos habla de, el Señor nos dice que no podemos matar a alguien. Pero la mayoría de la gente se basa en los asesinatos solo físicos. O sea, se condena en la Biblia, Dios lo condena, y la humanidad condena, o por lo menos en la gran mayoría de los países, condena el asesinato, el perjudicar, dañar o tronchar o eliminar la vida física de una persona. Pero en este mandamiento, no matarás, hay algo más allá de solamente matar físicamente a alguien. A veces con nuestros motivos, pensamientos, la manera de actuar, nuestras emociones, también podemos asesinar a alguien. Y tenemos muy claro que no podemos ocasionarle la muerte física a ninguna persona. Pero ¿sabía usted que a veces se la podemos causar a nivel social, a nivel emocional o a nivel sentimental? Y esto debería de tener condena, no solamente en lo social y en lo judicial, sino en lo divino. El sexto mandamiento, el no matará, va más allá de lo físico. Pues en la Biblia por lo menos encontramos, escúcheme bien, 3 tipos de homicidios o asesinatos, aparte del físico, que sabemos que de plano eso no lo podemos hacer. Por lo menos 3. Préstame atención. Y escúchame bien. Y en todo tipo de homicidio hay una víctima. Y hay un victimario. Hay una víctima que es el que recibe el daño. Pero hay un victimario que es el que produce el daño hacia otra persona. Y cuando empezamos a estudiar las escrituras prohíben y condenan cualquier tipo de homicidio contra la integridad personal. Un homicidio contra la integridad personal es todo aquello con el cual un victimario busca destruir la reputación de una persona o afecto despectiva de los sueños, los anhelos, los sentimientos o las emociones. Un atentado, un homicidio contra la integridad de una persona ataca la esencia de la persona misma, su personalidad y su modo de ser. Es un victimario toda aquella persona que usa palabras hirientes, ofensivas, socavonas, burlonas, para describir falsamente a una persona. Cuando lo que se dice de alguien no corresponde con la realidad moral, física o espiritual, se está violando el sexto mandamiento. Veamos cuáles son esas por lo menos 3
manera de convertirnos en un asesino, pero no necesariamente físicamente. Primero, cuando aborrecemos a alguien. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Y dile a la persona que tiene cerca, dile, esto te va a bendecir mucho, dile. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Y lo que me asombra de esto es que no lo dijo cualquier otra persona, lo dijo nuestro Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice así: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Señala otra vez a la persona que tiene cerca tuyo, señala, aprovecho ahorita con el dedo acusador porque después es pecado. Aprovecho ahorita, dile, te puedes convertir en un asesino si aborreces a tu hermano o a tu hermana. Aló. Y después dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, se lo voy a decir de otra manera, si tú aborreces a tu hermano, lamentablemente no te irás a la eternidad con Cristo. No tienes vida eterna permanente. Aló. Ahora, tal vez usted está diciendo, bueno, pastor, eso está tremendo, pero no entiendo qué es aborrecer. Bueno, según el diccionario, aborrecer es tener aversión a alguien o algo. Dejar o abandonar como el ave al nido, o a los huevos, o a las crías. Sentirse aburrido, exponer, perder o tirar algo a propósito. Présteme atención a esto, por favor. Eso quiere decir que cuando usted o yo aborrecemos a alguien, le dejamos, le apartamos, somos homicidas. Se están explotando las cotufas, ¿eh? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, esto se pone bueno, dile. Escúchame. Entonces, ¿qué significa esto? Significa entonces que un victimario culpable de homicidio, todo aquel que aborrece, que odia a su víctima, así lo establece las Escrituras. Este mandamiento prohíbe todos los pensamientos, todas las emociones, como el odio, el enojo, que lleva a actuar con agresividad, el desprecio, el anhelar la muerte de otro. Y es en todos los casos que el Señor nos dice que podemos ser homicidas. Le voy a dar un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Quien se levanta contra otro, aún de palabra, es culpable de homicidio. Sea por la razón que fuere. Si alguien se levanta contra alguno de nosotros, usted y yo lo que tenemos que hacer es perdonarle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígalo otra vez amén para animarme, ¿no? Porque algunos dijeron que tenemos que perdonar a la persona. No podemos ir en contra de ella para dañar o perjudicarle.
Dile otra vez señala a la persona que tiene cerca, aprovecha el dedo acusador, ahorita después de pecado, dile, tienes que perdonar a los que te hirieron, dile, a los que te ofendieron, dile a los que te estafaron, dile, perdónalo. Aló. Escúcheme esto. Y voy a ahondar un poquito más allá. Cuando una persona nos ofende, voy a poner el ejemplo en la parte matrimonial. Esto le va a bendecir, escúcheme. Imagínense en el área matrimonio. Yo estoy de acuerdo y es correcto cuando una persona es maltratada física, emocional o verbalmente. Es lógico que continúe con la persona, con el agresor o la agresora, porque hay casos de casos. Lo que usted y yo debemos hacer es apartarnos. ¿Me escuchó? Y yo el día jueves comentaba un poquito sobre esto y me encontré un caso. Estaba todavía en la ciudad de Cumaná, donde me llamó una de las líderes de la iglesia para comentarme de su discípula, esposa de mi discípulo, que se pusieron a discutir y la golpeó. Yo le dije, ¿lo denunciaron? ¿Sabe cuál fue la respuesta de ella? Ay, vamos a orar para que el Señor la cambie. Vamos a orar para que el Señor toque su corazón. Y yo, sí, está bien, eso es bueno hacerlo. Pero ¿qué vamos a esperar? ¿Que ocurra algo más? ¿Que ocurra algo peor? Estas personas hicieron, no, sí, bueno, nosotros lo vamos a hacer, yo voy a ir. De verdad que me desentendí del caso. Porque tenía otras ocupaciones, otras cosas y se me pasó. Como a las 2 semanas veo el personaje en la iglesia y me acordé otra vez. Y fui donde la esposa y le dije, ¿qué pasó? No, bueno, yo decidí orar y pedirle al Señor que lo cambie. Y yo no sé qué más. Y escúchame, si no frenas eso, el día de mañana va a ser peor. Como a los 2 meses, no recuerdo, nos enteramos que el hombre le volvió a dar otra golpiza. Cuando fuimos hasta su casa, encontramos a la hermanita ya con... Y le volví a decir, si tú no sales ahorita conmigo a poner la denuncia, la voy a llevar a poner. Porque esto lo que va a suceder es que dándole chance, dándole tiempo, dándole oportunidad, uno va a ir para la cárcel y el otro va a ir para el cementerio o para el hospital. Ella fue, hizo la denuncia. Imagínense cuando mi discípulo se enteró que yo le dije que lo denunciara. Ese me amó bastante. Yo creo que es correcto apartarse de aquella persona que daña o perjudica a otra. Tenemos casos de personas que han venido a la congregación o matrimonio de la congregación que han tenido conflictos, peleas. Yo sí creo que Dios restaura. ¿Cuántos creen que Dios restaura? ¿Cuántos creen que Dios cambia? Yo creo eso. Pero no podemos dar la oportunidad a la gente para que dañe o perjudique a otra. Yo soy de los que creo que cuando la cosa está así, color de hormiga, decimos, ¿por qué no te agarras unas vacaciones? Ya por lo menos 1, 2, 3 meses por ahí. Aló. Tenemos un caso
Una persona vino a la iglesia en una situación difícil con su esposo porque la golpeó. Y yo le decía, yo te entiendo que te apartes, inclusive te puedo entender que te quieras divorciar, pero tienes que entender esto, tienes que perdonar. Aun cuando las cosas no funcionen, aun cuando tu matrimonio no se restaure, tienes que perdonarlo. Porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos perdona a nosotros. ¿Aló? Así que vuelve a enseñar a la persona que tiene cerca, dile, si tú no lo perdonas, dile. Si tú no perdonas, dile. Pero trata de decírselo con mucho cariño para que no le caiga tan mal, dile, pero te vas a ir para el infierno ahí. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. Ahora, escúchame, vuelvo y repito, yo creo en que Dios restaura matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pero si la persona no quiere cambiar, ¿qué va a hacer? Esta mujer me escuchó, decidió perdonarlo de verdad, pero dijo, pastor, no voy a volver. Bueno, tranquilo, no hay problema. Deja que Dios haga la obra, deja que Dios trabaje. Como a los 2 meses más o menos, ay, pastor, ¿sabe qué? Me reuní con mi esposo y él dice que él quiere cambiar. Y yo le digo, ¿qué? ¿Está bien? ¿Y qué va a hacer para cambiar? Bueno, él me dice que él va a cambiar, que él va a cambiar, que él va a cambiar. Y bueno, te voy a dar un consejito. Dile que empiece a congregarse, a venir a la iglesia. Dile que lo vamos a bautizar. Dile que tiene que ir al encuentro con Dios. Y dile que se tiene que graduar en la escuela de líder. Después que pase ese proceso, vemos si cambió o no. ¿En serio, pastor? Sí, dígaselo. Y usted va a ver si va a cambiar o no. Fue y habló con él y le dijo, ¿qué? Yo no voy para esa iglesia. Ajá, pero... ¿y entonces qué vas a cambiar? Bueno, yo voy a cambiar, pero no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pero entonces, ¿qué vas a cambiar? Me hizo acordar un primo, hablando con mi madre por teléfono, estaba en la ciudad de Cumaná todavía, y le pregunto, ¿cómo está la familia? Ay, todo bien, una bendición, fulanito. Me nombró el primo. Está cambiadísimo. Cambiadísimo. ¿En serio? Sí, está cambiadísimo. Ok, está bien. Mira, dejó la amante que tenía. Bueno, no, todavía no. Ok, dejé de tomar y fumar de fumar y tomar caña. No, tampoco. O dejó de hacer grosería y está peleando con todo. No, tampoco. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, está empezando ya la iglesia. Bueno, está comenzando a ver un cambio. Y yo le dije, entiende esto. Para que una persona pueda actuar de manera distinta, tiene que tomar decisiones que nunca había tomado. Porque si sigue viviendo de la misma manera, seguirá actuando de la misma manera. Diga conmigo, necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Aprovecha, señala. Señala con el dedo acusador. Dile, necesita cambiar, dile. ¿Aló? Escúchame lo que le voy a decir. Si usted actualmente está recibiendo alguna agresión física, emocional o verbal, es preferible que se aparte. Hay que estudiar caso por caso, pero cuando ya se llega a la parte física, aun cuando yo soy de los que creo que a veces es preferible un golpe que una mala palabra, porque la palabra dura para toda la vida. El golpe es moradito unos días y después se sale. Aun cuando no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, simplemente estoy dando una opinión personal. A veces una palabra marca más para toda la vida que otra cosa. Pero no podemos ser víctimas, pero tampoco podemos ser victimarios. ¿Cuántos dicen amén? Apártate. Y solo vuelve a tener comunicación y confianza con esa persona cuando compruebe que ha cambiado.
Cuando tú le digas a esa persona, tienes que ir a la iglesia, tienes que bautizarte, en el encuentro con Dios, después. Porque yo digo, bueno, ese proceso por lo menos son 9 meses. Y en 9 meses vamos a ver si realmente la persona cambió. La persona no cambia de un día para otro. ¿Aló? No lo, ¿sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a llevar un estilo de vida por muchos años, y para poder cambiar ese estilo de vida hay un proceso, y no es porque Dios no lo quiera hacer, sino que Dios lo hace, no es barata completo. Si lo hace una vez, no es barata. Y por eso Dios tiene que hacerlo pelo a pelo. Y lo otro es que nosotros somos rebeldes y no queremos cambiar. Entonces yo le decía a esta mujer, yo le decía, si él va a seguir tomando caña, si él va a seguir saliendo con los amigos, si él va a ir por ahí buscando mujeres, o sea, si él no va a cambiar ese estilo de vida, ¿en qué va a cambiar entonces? ¿Cuál es la parte que va a cambiar? Algo extra que permite descubrir que un homicida se ha arrepentido. Existen por lo menos, yo noté aquí por lo menos, creo que son como 7 frutos. De una persona que en realidad ha cambiado y que tiene frutos de arrepentimiento, como dice la Escritura. El primer fruto: confiesa la maldad actuada y deja de practicarla. Eso es arrepentimiento. Recuerde que el remordimiento es que yo me siento mal por lo que hice, pero lo sigo haciendo. Arrepentimiento es que yo me siento mal por lo que hice y me aparto, no lo vuelvo a hacer. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted y yo tenemos que apartarnos del pecado, y usted y yo tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Segundo fruto: pide perdón a quien ofendió, a quien dañó o a quien perjudicó. Directamente, no solamente a Dios. Porque he conocido algunos casos que cometen una falla, cometen un error contra una persona y van solamente delante de Dios y le piden perdón a Dios. Señor, perdóname, pero no le piden perdón a la persona. Usted y yo tenemos que ir a la persona y pedirle perdón a aquella persona a cuales dañamos o perjudicamos. Tercer fruto: restituye a quien agredió. Yo he contado en varias ocasiones aquella persona que se robó la guitarra y después la congregación le dijo: Señor, como arrepentimiento de haberme robado esta guitarra, a fulanito de tal voy a cantarte una canción. Pregunta: ¿por qué no devolví la guitarra? ¿Aló? Miren, de estos casos yo me he encontrado unas cosas bárbaras. Bárbaro. Nos pasó un caso allá en la ciudad de Cumaná. Un líder, tratando de bendecir a una persona necesitada, le dio un apartamento para que viviera, porque no tenía dónde vivir. Como al año y pico, el hombre hizo una jugada a través del consejo comunal y todo aquello, y le quitó el apartamento a la persona. Por supuesto, obviamente se fue de la iglesia y ahora era pastor. Y yo me quedé sorprendido porque varias personas, no fue una, fueron como 2 o 3 que me nos dijeron, se acercaron y dijeron: oye, ¿sabes que él predica y predica? Y Dios abrió la puerta y me dio un apartamento gratis. ¡Aleluya! Y yo le dije: ¿por qué no me consigo el hermanito ese? A decirle: ¿cómo está el hermano ladrón?
Me pasó un caso con un discípulo. Estábamos haciendo la estructura de la iglesia, soldando tubos y cuestiones y montando techos, y necesitamos una máquina de soldar. Mi tío, allá en Cumaná, dice: oye, mire, yo tengo una máquina, la compré y no la he usado nunca, está nuevecita, la tengo ahí, pero si es para la obra del Señor, ahí está. Y la prestó, y empezamos a soldar y darle para allá y darle para acá y no sé qué broma, y una bendición. Se terminó el trabajo, bueno, recojamos todo, que no sé qué broma, tal, como a las 2 o 3 semanas. Mi tío dice: miren, mi máquina. Oye, hay que preguntarle al pastor la tiene que tener por allá. En ese entonces, ¿todavía vivía el pastor en la iglesia? Creo que sí. Ellos vivían todavía ahí. No, usted la tiene que tener guardada por ahí. Pastor, ¿y la máquina? ¿La máquina? ¿Qué máquina? La máquina de soldar, mi tío. Tiene que estar por ahí donde están las demás herramientas, donde está el depósito. Bro. Vamos a buscarla. Ah, no. Vaciamos el depósito completo. La máquina no está por ningún lado. El pastor me dice: déjame ver si yo la metí allá dentro de la casa, por si acaso. A ver, revisó por todas esas lados. Nada. ¿Será que está en una oficina? Vamos a buscar la oficina para ver. Tampoco. Máquina desaparecida. Empezamos a averiguar. El hermanito discípulo mío, el soldador, se llevó la máquina. Por supuesto, cuando descubrimos eso, se fue a la iglesia. Montó un taller de broma de herrería, porque era herrero, pero no tenía herramientas. Se llevó unos alicates también, y no me acuerdo qué otra cosa más. Un día me lo conseguí. Y yo de verdad trato de ser lo más amable posible, pero es que a veces la gente no se lo gana. Oye, tú sabes, no. Aquí tú como que si nada ha pasado, nada. Siervo, ¿cómo está? ¿Qué dice el hermano ladrón? ¿Todo bien? Usted me va a decir: sí, siervo, porque tú eres un ladrón, te llevaste la máquina de soldar, ¡devuélvela, ladrón! Así mismo, man. Así de tierno fui. Gracias a Dios el Señor me ha cambiado un poquito ya. ¿Sabe qué hizo? Porque estamos en una actividad, no sé qué, dónde era, y habían varios cristianos y varios pastores. Dio media vuelta y se fue. Mire, ¿cuándo vas a regresar a la máquina? Ay, Señor. ¿Quieres saber si una persona ha cambiado? Esa persona va a restituir a la persona ofendida, a la persona agraviada. ¿Aló? Cuarto, fruto. Tiene fruto de labios. Lo que habla glorifica y exalta al Señor. Y no al contrario. A veces nosotros que conocemos un poquito a la gente y hemos estudiado un poquito a nivel de la teología o a nivel de la psicología y estudiamos un poquito el comportamiento humano, y más o menos por la experiencia o por los años sirviendo al Señor y tratando con gente, nos damos cuenta de una persona a veces con las 2 o 3 palabritas que dice. Nuestras palabras exaltan al Señor. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que está dentro de nosotros es lo que expresamos. Conocimos un personaje que constantemente se la pasaba era gritando y diciendo groserías. De hecho, nos pasó un caso
Algunos de los que tienen más tiempo en la iglesia conocen o conocieron a esa pareja, en los cuales en una oportunidad estamos haciendo las reuniones en la escuela, lo estábamos haciendo en la casa donde estábamos antes, y ya estábamos haciendo 2 reuniones y había cuadrado para un día de la Cena del Señor una pareja que nos apoyara en una reunión y otra pareja en la otra reunión. Pero resulta que finiquitamos esa semana hacerlo en la escuela. Entonces dije, bueno, ya para qué vamos a necesitar 2 parejas. Con una sola nos rinde porque va a ser una sola reunión. Y como eso es amplio, es cómodo, bueno. Y decidimos ir a hablar con la pareja para decirle, porque no tenían teléfono, fuimos hasta allá a decirle, aprovechar a visitarlo y decirle, mira, no se preocupe, no tiene problema, porque ya tenemos otra pareja ahí, que ya le habíamos dicho también, entonces ustedes será para la próxima. Y sí, pero antes de eso empezamos a orar y decimos, bueno, Señor, ¿a quién dejamos? ¿A cuál de las 2? Y sentimos en nuestro corazón dejar a una pareja y no hay. Cuando fuimos a decirle allá, nos encontramos por la sorpresita, que él comentando nada más, hablando conmigo así de panita, de amigo, por lo menos dijo unas 80 mentadas de madre. Me acuerdo que yo me quedé viendo a la pastora, me quedé viendo y que sí, pastor, perdóname, pero hijo de la mamá, y no sé qué broma, siempre que te hijo de la mamá. Y este era el que iba a ministrar la Cena del Señor. Señala a la persona que tiene cerca, dile, lo que tienes en tu corazón es lo que sale por tu boca. ¿Aló? Yo le dije al Señor, gracias porque nos dirigiste, que era aquello y no esto, Padre amado. Quinto fruto. Tiene fruto de buenas obras, no solamente de palabra, sino de obras. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Dile a la persona que tienes cerca, dile, tienes que presentarte como ejemplo de buenas obras. Dile. En la enseñanza, mostrando integridad, dile, muestra integridad. Dile, seriedad. Palabra sana e irreprochable. ¿Aló? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No estoy hablando de la gente, porque siempre la gente va a hablar algo malo de uno, sea verdad o sea mentira, siempre lo va a decir. Yo estoy hablando del enemigo. Que Satanás no tenga autoridad legal en contra de nosotros para dañarnos, perjudicarnos. Porque somos ejemplo, somos íntegros. Nuestra palabra es sana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sexto fruto. Se ve y se manifiestan los frutos del Espíritu Santo. En mayor o menor medida deben manifestarse en su vida las siguientes cualidades. Y ahí tenemos las cualidades en Gálatas capítulo 5. Bueno, aquí en la transcripción, Gálatas 5, 212 al 23. Me supongo que es 22 al 23. Ok, 22 al 23 creo que. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu Santo. Pero ese fruto del Espíritu Santo yo dejo que actúe en mí. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted y yo, si vemos que alguien realmente está arrepentido, empezamos a ver los frutos del Espíritu Santo actuando en su vida. ¡Aló! Tenemos que ver los frutos.
Séptimo fruto, tiene fruto de justicia, que consiste en el deseo de hacer lo justo y lo correcto y dejar de hacer lo injusto y lo incorrecto. Segunda Timoteo 2:19. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que hacer lo correcto, dile. Tenemos que hacer lo correcto. Ahora ya sabemos que para descubrir si una persona realmente ha cambiado, si realmente no va a matar a más nadie, por lo menos estas 7 características de fruto o tipo de fruto. Y por supuesto, uno de los más importantes, que se manifiesta de mayor o menor manera uno o los 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? Escúcheme esto. No matarás significa también no aborrecerás, no odiarás y no dejarás, abandonarás. ¿Está aquí conmigo? Por supuesto, como le dije en su momento, haciendo la salvedad de cuando hay algún maltrato físico, emocional o verbal, a veces es momento de separarse, a veces es momento de estar cada quien por su lado, por lo menos por un tiempo, hasta que la gente restaure, sea renovada y sea bendecida y cambie de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no simple y llanamente porque no estoy de acuerdo o no me parece. ¿Cuántos creen que los matrimonios son para toda la vida? Amén. Igual que yo. ¿Usted lo cree todavía? Yo creo en eso, que los matrimonios son para toda la vida. Escúchame. Entonces, la primera forma de que usted y yo podamos ser un asesino es cuando aborrecemos a alguien. ¿Verdad que sí? Ok. La segunda. Esto se pone bueno. Cuando nos enojamos con alguien, no solamente aborrecemos, sino nos enojamos. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. No se preocupe, ya voy a explicar eso. O sea que no me puedo enojar porque... Ya va, calma. No te enojes, calma. ¿No tiene que ir? Mateo 5, 21 y 22. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! No, para esto necesito más café porque la cosa se está poniendo buena. Escúchame esto, por favor. Este mandamiento, entonces, prohíbe todos los pensamientos, todas las emociones, como el odio, el enojo excesivo, el desprecio, el desear la muerte a alguien. Quien desea la muerte de otra persona es tan culpable como que si la matara en lo físico de una vez. Porque recuerda que el Señor no juzga las acciones. ¿Aló? Dios juzga las intenciones. ¿Está aquí conmigo? Jesús mismo habló de los diferentes grados de enojo que llevan dentro de sí el deseo del homicidio. Pero no es cualquier enojo. Y voy a aclarar eso. Me gusta más la versión de la Biblia que es más clara,
que es la parte de la Biblia textual y otras versiones, que no habla enojo solamente, sino que hay algo más añadido allí. Y queda un poco más correcto o exacto la traducción del texto original. Dice así esta versión: mas yo digo que cualquiera que se enojare, esa palabra enojare es orgizó, del griego orgizó, pero añade una palabra más: descontroladamente. Entonces ahora hay algo, no es solamente el enojo, sino el descontrol del enojo. Dice, con su hermano será culpable del juicio, y si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Si lo maldices, corres peligro de caer en el fuego del infierno. Cuando hablas mal de alguien, recuerda que maldecir no es decir fulano yo te maldigo, no. Con solamente hablar mal ya estás maldiciéndolo. Y quiero explicar un poquito esto para poder entender mejor el asunto. Escúchame, tenemos que considerar varias cosas. Primero, en el texto original no dice cualquiera que se enoje, dice cualquiera que se enoje descontroladamente. Habla de un enojo excesivo. Bueno, pastor, porque será que entonces si yo me molesto, me enojo con alguien, ya soy asesino. No, por eso estoy explicando. De una ira desmedida. Habla de emociones explosivas, emociones sin control que ponen de manifiesto la falta de dominio propio. No habla de estallar, no. Porque una cosa es cuando por lo menos cualquiera de nosotros está bajo presión, está en la situación y de repente pasa algo, pero bueno, vale, ya, hasta aquí yo, explotó. ¿Cómo se llama? La válvula de escape de la olla de presión. Una cosa es eso, y otra cosa cuando esa expresión va más allá. Pero bueno, ¿qué pasa? Ven acá. ¿Aló? ¿Verdad que es distinto? El enojo es pecado, es aquel que pone a la persona fuera de control. El que pone de manifiesto que el Espíritu Santo no está teniendo el control sobre las emociones de esa persona. Mira, a mí me pasó un caso, yo soy de lo que creo que a las mujeres no se le pega, ¿cómo que es el dicho? Ni con una mandabria, ni con un yunque, no, ni con el pétalo de una rosa. Pero en una ocasión había una situación, la muchacha, estamos saliendo, fue unos cuantos kilómetros antes de conocer a la pastora yo, por si acaso. Y estábamos en la casa de sus padres, ahí donde vivía ella, conversando, estábamos comiendo, estábamos sentados en la mesa. Y yo ni me acuerdo cuál fue la discusión, yo no me acuerdo cuál era el rollo, no me acuerdo, de verdad que no. Pero se empezaron a cambiar los ánimos, sobre todo ella con sus padres. Y ella está así al lado mío. Y entonces ella agarra y me dice, en un momento de eso, agarra y me dice, pero bueno, y me agarra y me golpea así por el hombro. Pero bueno, tú pareces un mariposón. En vez de defenderme a mí, lo vas a defender a ellos. Mira, hermano, eso fue diciéndome eso y yo reaccionando con un trancazo también. ¡Guau! Menos mal que ella se apartó y le di el hombro como ella me había dado en el hombro. ¿Sabe cuál fue mi reacción? Cuando vi que yo reaccioné de esa manera, porque fue una reacción, no fue un enseñamiento ni nada por eso, no. Fue una reacción. Agarré, me le quedé viendo así y le dije, ok, disculpen esto, me voy. Agarré y me fui de la casa.
Los padres después nos llamaron. Lady, nosotros te entendemos. Ella estaba fuera de control. Y sabemos que fue una reacción, que no se quebró. No, pero yo cometí un error. No es la manera. No es la forma. No estoy hablando de una reacción que podamos tener. Estoy hablando de un ensañamiento. Como dice la parte de derecho, con alevosía y ventaja. De hecho, a nivel del juicio, ustedes que son más abogados que yo, deben saber más de esto, que conocen más de derecho o de zurdo, no es lo mismo la persona cuando asesina o maltratan a alguien con alevosía y ventaja que de repente por reacción, por defensa personal o cualquier otra cosa. No es igual. Y por eso están, por ejemplo, asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado. ¿Está aquí conmigo? Cuando una persona, escúchame, se enoja descontroladamente, eso es lo que condena al Señor. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque estudiando esto, yo me encontré que el mismo Jesús se enojó. Entonces, se me explotaron las cotufas en la cabeza y yo dije, ya va. Entonces la Biblia no prohíbe el enojo. La Biblia prohíbe el enojo descontrolado. ¿Aló? Porque Jesús se enojó. Es más, escúchame lo que te voy a decir. Y a veces es necesario que usted y yo nos enojemos para que ciertas heridas que nos provocan no se transformen en raíces de amargura. ¿Quiere un ejemplo de eso? Cuando aquella mujer, y hemos conocido casos, por generalizar, maltratada, física, emocional, verbalmente, humillada, que no se quebró, y se la cal, y se la cal, y se la cal, nunca se enojó, nunca le dijo nada al marido, nunca levantó la voz, nunca por temor, pero llega un momento donde agarra y está durmiendo y le da 800 puñaladas. Entonces esas cosas son las que hay que evitar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces es necesario el enojo, pero controlado. El enojo es como una válvula de escape de una olla de presión, pero nunca puede llegar a descontrolarse al punto que explote la olla. Pues ese es el caso, y en ese es el punto se origina el pecado. ¿Se acuerda del caso famoso de Lorena? Y así cantidad de cosas. Tristemente vimos hace como 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo si usted lo vio por las noticias, donde aquí cerca, creo que fue en Maracay, un funcionario del Estado, no sé si era la alcaldía, la gobernación, no sé, mató a su esposa, casi mata a su hijo y después se mató él. Enojado. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, te puedes enojar. Eso no es pecado. Dile, pero controladamente. El problema es que el enojo lo divide una línea muy delgada de cuando yo puedo controlar el enojo y cuando no. ¿Está aquí conmigo? Veamos el caso de Jesús. Esto pasó como la otra palabra ya, que yo me di cuenta que también Jesús lo llamaba. La palabra lujuria. Que todo el mundo dice, no, que eso es pecado. Pero Jesús aparece en el mismo texto original. Otro día le hablo de eso. Vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3.
Versículo 1. De 1 al 5 dice así. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, y busqué la palabra en el texto original y aparece lo mismo que aparece allá. Orgé. Y yo dije, ¿what? O sea, Jesús se enojó. Pero la Biblia dice que Jesús no pecó. Entonces el problema no es el enojo, sino el enojo descontrolado. Ese es el pecado. Entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y le extendió, y la mano le fue restaurada, fue sana. El enojo es justo cuando es causado por un mal verdadero y no cuando no excede la medida. Yo me he quedado sorprendido porque hay algunos evangélicos que dicen: pero no te molestes porque eso es pecado. No, yo me puedo molestar. Eso no es pecado porque el mismo Jesús se molestó. El problema es que yo tenga una molestia descontrolada. Este enojo de Jesús no es pecado porque Él no estaba descontrolado. No le hace actuar violando la ley de Dios. No lo hace actuar violando la gente o maltratando a la gente. Solo es la reacción de alguien bueno que descubre que le están atacando para causarle un mal. Pero el sentimiento de enojo de los fariseos sí era pecado. ¿Sabes por qué? Ojalá que se te revele. Jesús se enojó por lo que ellos le querían causar a Jesús, buscando la manera de cómo acusarle para dañarlo, para meterlo preso, para castigarlo, para maltratarlo. Jesús se enojó con ellos por eso. Pero el enojo de él, los fariseos, sí era para dañar y perjudicar a alguien. ¿Está aquí conmigo? Ellos estaban actuando bajo ira, bajo enojo, con malos pensamientos contra alguien que estaba haciendo algún mal. Tenemos que tener cuidado con el enojo. Pablo nos dice que es posible enojarse sin pecar. Efesios 4:26, por favor. Efesios 4:26. Te lo leo en esta versión. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Aló? El problema no es enojarse. El problema es que el enojo nos controle. O actuemos descontroladamente por el enojo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile que no pase de hoy, que arregle la cosa, dile. El enojo no es pecado cuando está dirigido contra el pecado. Préstame atención a esto, por favor, porque este es otro detallazo. El enojo no es pecado cuando está dirigido contra el pecado, o sea, contra la acción, contra lo que se hizo. Pero sí es pecado cuando nos lleva en contra de la persona. Por ejemplo, yo me porto más bien que el carrizo, pero imagínense que yo me porte mal y la pastora se enoje conmigo. Pero la pastora se enoja conmigo por lo que hice. ¿Me está escuchando? Por mi acción,
por mi reacción, por mi manera de actuar. Ella se molesta con eso, pero no conmigo. No con la persona, sino con la acción. ¿Está aquí conmigo? Entonces yo he visto personas que cuando se enojan con alguien, lo primero que hacen es voy a buscar la manera de dañar. Lo mal, ya tú vas a ver, me lo voy a cobrar, yo le espero la bajadita, ya tú vas a ver. No. Usted y yo tenemos que amar a la gente. Aborrecemos las acciones, sí. Aborrecemos los actos, sí. Aborrecemos inclusive las palabras que dice, sí. Pero tenemos que amar a la gente. No amamos las acciones, no amamos las palabras que dice, no amamos el pecado, pero amamos a las personas. ¡Aló! Vaya conmigo, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dile a la persona que tiene cerca, dile, ama a la gente. Dile. El enojo condenado en el sexto mandamiento es aquel que desea el mal para la otra persona. Voy a buscar cómo lo embromo. En estos días atrás, un caso de un discípulo, y me he encontrado varios casos, de una situación a nivel legal. Lo dañaron o perjudicaron a su familia, y yo le decía, actúen ustedes con justicia, no buscando dañar a la otra persona. No, voy a buscar cómo la voy a embromar, lo voy a dejar en la calle, No. Sé justo. Actúa con justicia. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que tenemos que considerar, lo condenado por el sexto mandamiento es el enojo que lleva a la ofensa hacia la otra persona. Recuerde que nos tenemos que enojar con las acciones, no con la persona. ¿Está aquí conmigo? Se lo voy a poner de esta manera. ¿Usted cree que la pastora alguna vez se ha enojado conmigo? Nunca. Hoy. Pero ella nunca ha dejado de atender la casa. Ella nunca ha dejado de cocinar. Ella nunca ha dejado de atender cualquier ropa limpia, lo que sea necesario. Ella nunca ha dejado de atenderme en la cama ni nada, aún con el enojo y todo. Porque ella se enoja por lo que hice, por mi acción. ¿Sabe qué hacen la mayoría de las mujeres cuando se enojan con el marido? Es como te resuelves tú, te cocinas tú, te lavas tú, te planchas tú y ves que a quién te busca ahí para que te haga el favorcito también, porque nada. Aló. ¿Está aquí conmigo? Escúchame esta iglesia. Puede ser a través del uso de palabras ofensivas o mentirosas, miradas que hieren, acciones u omisiones para lastimar, entre otros. ¿Cómo yo me descargo? Y entonces dice la frase, bueno, si a fulano le pasa un tren por encima y lo machuca, no me voy a alegrar, pero me va a entrar un fresquito. Nos pasó un caso de unos discípulos que se levantaron y empezaron a hablar tonterías. Y cuando nos enteramos de algo que sucedió en su familia, donde hubo un asesinato de segundo grado o tercer grado, no lo sé, a través de un accidente. Estamos de hecho trabajando allá, yo creo que Carlos se acuerda, cuando estamos allí, no sé si Godoy, tú estabas ahí en ese momento. Por cierto, nos está visitando José Godoy, ¿ves? Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de José. Gloria al Señor.
amén, hijo de esta casa, pastor de la segunda iglesia cuadrangular de Coro, amén, que cuando nos dieron esa noticia, hermano, a mí me temblaron las piernas y me senté ahí por un murito en la acera, no me acuerdo dónde fue que me senté, y decía, Padre, ten misericordia, Señor, ayúdales. Y de hecho oramos ahí, le pedimos al Señor, empezamos a llamar, a buscar cómo lo podemos ayudar y bendecir, después de todo lo que dijeron, hicieron y todo broma. Porque yo me molesté con las acciones, no con la gente. Pon tu mano en tu corazón, por favor, y dile, Señor, ayúdame a guardar mi corazón, a mantenerlo sano y puro, en el nombre de Jesucristo. Claro que me enojé por lo que dijeron, por lo que hicieron, por los comentarios, por las cosas, pero yo sigo amando a la gente. Tal vez las palabras usadas en la versión de la traducción textual casi ni las hemos oído, pero son las de verdadero valor, porque fueron exactamente las que Jesús usó. De hecho, la palabra original para ofensa es raca, y significa imbécil, estúpido, idiota, basura, sin valor, cabeza hueca, o como decimos ahora más modernizado, cabezón. O cabeza de chorlito. Fatuo significa falto de razón, de entendimiento, lleno de vanidad infundada, ridícula, rebelde, reprobado. Ambas palabras eran el mayor insulto de la época de Jesús. Raca se usaba contra persona a la que se consideraba sin valor. Fatuo se usaba para maldecir o condenar a alguien por alguna causa, por alguna razón. ¿Verdad que a veces somos ligeros para decir esas palabras? ¿Aló? Somos fáciles para ofender, para dañar, para perjudicar a alguien. Estas palabras las usó Jesús y los apóstoles para describir la condición espiritual de las personas que desobedecen a Dios. En esos casos su uso no constituye un pecado, pues describen una realidad. Si son pecados cuando se usan para mostrar el rencor, la amargura, el odio y el resentimiento, pues detrás de esta palabra hay un corazón lleno de homicidio, buscando dañar o perjudicar a alguien. Su uso es una forma verbal de matar a otros. Toda persona que te insulta con palabras hirientes que no describen tu realidad espiritual, ni tu realidad moral, ni tu realidad en actuar, ha sido delante de los ojos de Dios un homicida. Tal vez que insultaste a una persona con palabras hirientes que no describen su realidad espiritual, moral o emocional, o su actuar, ha sido un homicida ante los ojos de Dios. ¡Ey! Ese enojo descontrolado. Todo pecado de odio es homicidio ante los ojos de Dios, porque todos los pecados relacionados con el odio tienen el objetivo de destruir, dañar la reputación, la honra, el bienestar de la persona a la que se odia o se aborrece. Y escúchame, de esto yo creo que ninguno nos escapamos. Amén o ay, ay, ay. Cuando a veces, por las heridas que nos han causado, la molestia que nos han causado, usar una palabra, así como las que dije hace un momento, estamos violando el sexto mandamiento cada vez que guardamos rencor, amargura, nos llenamos de malicia contra alguien, lo despreciamos, lo calumniamos. No se trata de gente que se levante para hablar tontería, acusaciones falsas o infundadas en contra de nosotros.
por lo menos a mí se levantaba un pocotón y yo sé que a usted también. Yo lo sé. El asunto es cuando esa persona se levanta para juzgarnos y procura nuestro mal. O somos nosotros que nos levantamos en contra de alguien para procurar su mal. Ese es el detalle. Tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que revisar nuestro corazón. Vaya conmigo, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahora va lo que lo compete: enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, después herejías, envidia, y la otra, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van para el cielo. ¿Aló? Así se congreguen. ¿Aló? Así diezmen y ofrendas y de primicia. ¿Aló? Así levanten sus manos y alaben a Dios. Aleluya. ¿Aló? Esta clase de homicidio consiste en el intento de matar el respeto, el afecto, aún el carácter y la felicidad de otro. No lo hago físicamente, pero busco la forma o la manera de dañar o perjudicar a esa persona. Todos los no salvos dedican mucho tiempo a su vida en esto. Todos los que no tienen al Señor en su corazón. Vaya conmigo, por favor, Santiago capítulo 4. Versículo 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Porque hacemos cualquier cosa, buscamos la manera de perjudicar, de dañar, para ver que no podemos aprovechar. Y ¿sabe? Lo más triste de todo este asunto es que la mayoría de esto, como lo dice Santiago, simple y llanamente es para satisfacer nuestros deseos carnales, nuestras pasiones desordenadas, porque pasión tampoco es pecado. El pecado es las pasiones desordenadas, ese añadidura como aquí el enojo descontrolado. Ese es el pecado. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Santiago nos dice que se mataban entre ellos, se caían a tiros, se caían a puñaladas, se caían entre lanzas, en espadazos, sino que se mataban unos a otros con sus palabras y sus pensamientos. No con acciones, no con armas de fuego, no con armas blancas, no, con palabras. Se mataban unos a otros. Se refiere al homicidio de la integridad personal que tiene origen en los deseos egoístas, en la envidia y en la codicia. Este tipo de homicidio generalmente se realiza con la lengua. Santiago 3:8 dice: Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Aló?
La propia cobra con el veneno ahí, pero no en los dientes como la serpiente, sino en la lengua. Y si hemos hecho esto, somos culpables ante Dios por homicidio. La tercera forma de cómo podemos ser homicidios, y no físicamente, cuando no le predicamos a las personas. What? Yes. Cuando no le hablamos a la gente de Cristo. Vaya conmigo, Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Está aquí conmigo? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que desde el principio Satanás ha querido matar, destruir a las personas, a la gente. Y eso es lo que él ha querido que usted y yo hagamos siempre. Escúcheme esto. El sexto mandamiento también prohibido algo que llamaremos homicidio espiritual. Ya no emocional, ya no físico, ya no sentimental, ya no social. Ahora es espiritual. El homicidio espiritual consiste en provocar que las personas se alejen de Dios por un tiempo o llevarlos directamente al infierno. Y este es el peor resultado de violar este mandamiento. Lo primero que debemos entender, que el mayor homicida espiritual es el diablo. Él quiere que toda la humanidad vaya con él al infierno. ¿Está aquí conmigo? Él quiere eso. Y por lo tanto, él trabajará junto con todo el reino de las tinieblas para procurar usarnos a nosotros para matar espiritualmente a la gente. Siguiendo las oportunidades que se presentan para buscar apartar a las personas del camino de Dios. Para buscar que se desvíen del propósito divino. Para buscar la forma y la manera de tronchar el ministerio, el llamado o la unción que Dios le ha dado. Buscar la forma o la manera que no cumpla el propósito de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Sabe cuándo comenzó esto? Allá con Adán y Eva. Pecaron por incitación del diablo. Él fue a los ojos de Dios culpable de este homicidio espiritual. Porque no sé si usted lo sabe, pero según las Escrituras, Adán y Eva deberían de vivir o de ser eternos. ¿Aló? De hecho, la advertencia que le hace el Señor fue esa. De todos los árboles que están aquí puedes comer, menos de estos que están allí. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Porque ciertamente el día que comas estos frutos, ¿qué va a pasar? Te mueres, cabezón. ¿Qué hizo Satanás? Los sedujo, que pecaran, que desobedecieran la orden de Dios. Rebeldía, soberbia. Mire, lo tremendo de esto, cuando uno lee la Escritura y uno ve lo que pensaba Satanás cuando le quiso dar golpe de estado al Señor. La palabra esa dice: y subiré a lo alto y me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. Yo quiero ser igual al Dios Todopoderoso. Y Dios, te fregaste, papá, así no funciona la cosa.
Cuando él seduce a Adán o a Eva para que lo hiciera después con Adán, ¿sabe cuál fue la palabra de Satanás? Que Dios dijo que vas a morir. No, eso es mentira. Dios es un falso, Dios es mentira. No vas a morir, es que vas a ser igual a él. Dile a la persona que tiene cerca, dile, cuidado con lo que la gente te dice. Porque va a salir lo que está en su corazón. Escúchame esto. Cada vez que alguien te anima, te impulsa, te alienta a pecar, préstame atención a esto. Cada vez que alguien te anima, te impulsa, te alienta a pecar, es culpable de homicidio espiritual en tu caída. Cada vez que alguien suma para apartarte de la iglesia, para apartarte de los caminos del Señor, para que no le honre, para que no le adore, para que no le sirva, para que no le ofrende, para que no le diezme, para que no le des lo que él se merece, es un homicida espiritual. Escúcheme esto, iglesia. Y Dios tiene un modo específico de mostrar cuál es su sentimiento ante este homicidio. Vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 9, versículo 42. Marcos 9, 41. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, eso de hacer tropezar es que se desvía del propósito divino, se desvía del lugar donde Dios lo sembró, se desvía del propósito que Dios estableció sobre su vida. Mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Le sale más barato que caer la mano en un Dios vivo. Escúchame lo que te voy a decir, y esto te lo voy a decir con temor y temblor. Escúchame. Por eso no he visto bien a ninguna persona que daño perjudica a otra para apartarse de la iglesia donde se congrega, o apartarse del ministerio, o aborrecer a su pastor, o lo que sea. No he visto el primero que le vaya bien. No he visto el primero. Y lamentablemente hemos visto caso de caso, manipulado por Satanás para matar espiritualmente a otra persona. Quiero que analicemos rapidito qué tipo de personas son las que cometen homicidio espiritual. Primero, son homicidas espirituales todos aquellos que enseñan falsas doctrinas, lo que no está alineado con la palabra de Dios, o predicar de interpretaciones o revelaciones personales, lo que a mí me parece, lo que yo creo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Diga conmigo, falsos profetas. Diga conmigo, falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, lamentablemente, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales yo les de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Sí, en el tiempo de allá, de los primeros cristianos, ya habían falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas y gente falsa. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado qué enseñamos. Si lo estamos haciendo en la base, en lo que Dios dice, o en lo que nosotros queremos decir. Todos los que enseñan otro evangelio aseguran la muerte espiritual de sus seguidores, son asesinos. Vaya conmigo a Hechos, por favor, capítulo 20. Versículos 26 y 27. Dice: por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Yo soy una de las pocas personas, y créame que te lo digo con tristeza, que procuramos predicar la palabra de Dios como es. Claro, tratamos siempre de darle un enfoque correcto o la manera correcta y tratar de decirla de repente de la mejor manera para ser aceptada por el pueblo, por la gente. Pero ¿qué tal si fuéramos predicadores como Juan el Bautista? ¿Usted ha leído cómo predicaba Juan el Bautista? Jesús, ¿cómo predicaba? Venía a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Jesús predicaba y manifestaba el amor. Tenemos que tratar de predicar de esa manera. ¿Está aquí conmigo? Pero Juan el Bautista: ¡cuerda de víboras! ¡Pecadores todos! ¡Todos se van a ir para el infierno! ¡Arrepiéntete! Así era la predicación de Juan. Escúchame, no te lo pierdas. Y la Escritura dice que Dios usó a ese Juan para acomodarle el camino a Jesús, para abrirle camino a Jesús. ¿Qué tal? Dile a la persona que tiene cerca, dile, a veces hay que predicar como Juan el Bautista. Dile. Procuremos hacerlo solamente cuando el Espíritu Santo nos dirija. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Prediquemos más acerca del amor de Jesús. Ven a Jesús. Él puede sanarte, puede restaurarte, puede bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay momentos. De hecho, yo he tenido casos. Por ejemplo, una vez, un caso de un personaje discípulo que cada vez que agarraba platica lo perdíamos, sobre todo en el tiempo de diciembre, noviembre, diciembre, cuando le pagaban las utilidades, las cosas, ¿no? Era fiel todo el año, o en lo que agarraron las vacaciones. Pastor, ¿qué está fulano por allá? Que vamos a ayudar. ¿Qué pasó, hombre? Entonces, que estoy aquí contigo. Vamos a echar para adelante. Vamos, Dios puede hacer algo contigo. La segunda vez, pastor, ¿qué tal? Vamos para allá a buscar. ¿Qué pasó? No, se llegó a su casa así de bromita, de carambola. Vamos, que no se quebró. Vamos a ayudar. Dale, chamo, ¿qué pasa? Reacciona una vez. La tercera vez, hermano, quedó botado por allá. Que por cierto andaba en un carro y se quedó botado. Lo fuimos a buscar. Pero ya no fue con la gracia de Dios, ya fue con el juicio de Dios.
Creo que cuando me vio fue para allá, a mí no me toques. Vale, no te quiero ver. No. Pero funcionó algo. Está siendo fiel al Señor. Amén. Sí, a veces hay que predicar como Juan el Bautista. No te quiero ver, vale. No te quiero ver, apártate de mí. Dile a la persona que tiene cerca, dile, procura hablar del amor, dile. Y no del juicio, dile. A veces estamos dispuestos a actuar con amor, pero a veces hay unas personas que hay que hacer una reprendida, hermano. ¿Aló? Que no se le puede seguir acariciando la cabeza. ¿Aló? ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Y cuántos saben que también Dios es fuego consumidor? Claro, Dios no es mamadera de gallo de nadie. Es por eso que Pablo dijo esto. Él sabía que había enseñado la verdad de Dios. Por lo tanto, quien no fuera salvo no sería por la culpa de la predicación. Mira, hermano, yo lo voy a decir y lo he dicho un pocotón de veces. Yo prefiero predicar la verdad y que la gente se vaya de la iglesia. ¿Me está escuchando? Yo prefiero predicar la verdad. Porque yo voy a entregarle cuenta a Dios por lo que yo dije, por lo que yo prediqué, por lo que yo enseñé. ¿Aló? Por lo tanto, quien no fuera salvo no sería por la culpa de ella. En la versión palabra de Dios se traduce así. Me gusta esta versión, mira. Hoy le puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salva. Porque nunca vacilé en decirle todo lo que Dios quería que ustedes hicieran. Yo les dije lo que ustedes tenían que hacer. Que ustedes no lo hicieron, allá ustedes. El problema es suyo. Segunda forma manera de cómo la persona comete un homicidio espiritual. El homicidio espiritual también es cometido por aquellos que tienen conocimiento de la verdad, pero no lo dicen a los demás. Vaya conmigo, por favor. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 y 9. Ezequiel 33, 7 y 9 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, tú eres culpable por no haberle dicho que estaba haciendo las cosas mal. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartara de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú te libraste tu vida. En otras palabras, yo te mando a predicar la verdad. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, Dios te dice que hable la verdad de él. Dile. Si tú la predicas y no se salvan, ellos morirán por su pecado, pero usted y yo somos libres de esa condena. Pero si no le predicamos, ¿cuántos tienen familiares que no conocen del Señor todavía? ¿Ya le predicó? Si usted no le ha predicado, entonces usted es culpable de ello. ¿Cuántos tienes vecinos que no conocen del Señor? ¿Ya les predicó? Si usted no le predicó, usted es culpable. Compañero de trabajo, de estudio, ¿cuánto? ¿A cuánto no le ha predicado? No. Ah, bueno, si usted ya le predicó, le volvió a predicar, y le siguió predicando, y nunca se ha parado a predicarlo, pero ellos no se arrepienten, bueno.
usted es libre de ese pecado, de esa consecuencia de ese pecado. Amén. Pero si usted y yo no le predicamos, si usted y yo no le evangelizamos, si usted no le decimos la verdad de Dios, usted y yo somos culpables también junto con ellos. En otras palabras, somos homicidas espiritual. Aló. La Biblia nos dice que seamos responsables por ello, de salvar a la gente. Seamos responsables de predicarle la verdad. Si ellos se salvan, gloria a Dios. Si no se salvan, bueno, lamentablemente. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de predicarle a la gente. Callar la verdad en cualquier oportunidad sí nos hace culpables ante los ojos de Dios. Hay muchos cristianos que son responsables de callar la verdad cuando debieron predicar y han permitido que sus conocidos, sus amigos, sus parientes, aún los de su propia casa, se vayan a la eternidad sin Cristo. No le predican. Somos culpables de homicidio espiritual cuando nuestras palabras predican la verdad de Dios, pero nuestras vidas o nuestros actos no. Hablamos la verdad, pero no vivimos la verdad. Nuestros actos contradicen esa predicación. La falta de una vida de testimonio como hijo de Dios también nos hace culpables de homicidio espiritual. Tercera manera que podamos ser asesinos espirituales. Otro modo de violar el sexto mandamiento es con el suicidio espiritual. Ahora ya no asesinato, presten atención a esto, sino suicidio. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 19. Perdón, Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¡Wow! El suicidio espiritual es cometido por las personas que no quieren obedecer la voluntad de Dios. El suicidio espiritual lo cometen todos aquellos los que mueren sin aceptar a Jesús como Salvador. No se han arrepentido de todos sus pecados. Todos los que no busquen en Jesús la salvación de su alma, en la conversión de su vida, cometen suicidio espiritual. Hay un solo motivo por el cual las personas cometen suicidio espiritual, y es el amor al pecado. Dice ahí, el Juan 3, 19, 20 que leímos hace un momento, dicen que ellos no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque van a ser reprendidos. Y a mí, como me gusta el pecado y yo quiero seguir pecando, mejor ni me acerco. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que usted ha invitado a la iglesia o algo así por el estilo y dice, no, pero es que yo soy muy pecador, es que yo, de verdad que yo, no, es que ahí no me van a querer, no, es que ahí no me van a aceptar? La otra vez me comentaba alguien, inclusive de un homosexual, que decía que no venía a la iglesia porque no lo iban a aceptar. Y yo le mandé a decir, dile que todos nosotros lo amamos, ¿no? Aborrecemos lo que hace, detestamos lo que está haciendo, el pecado, claro que sí, pero le amamos a él. Escúcheme esto, algo terrible es pensar que tal vez hoy hay alguien que está leyendo esto, alguien que me está escuchando, que está aquí o que está por las redes sociales, que está dispuesto a cometer suicidio espiritual. Que las iglesias están llenas de personas que cantan, oran, escuchan mensajes, pero no se apartan de la maldad, no se apartan del pecado. Y yo vengo hoy como profeta de Dios
para decirte, es necesario que haya un arrepentimiento genuino y que te apartes del pecado. Apártate del pecado. Apártate del pecado. Señala a la persona que tiene cerca, por favor, con el dedo acusador, aprovecho ahorita, dile, apártate del pecado. Señálalo, señálalo, señálala. Señala al que está atrás, señala al que está atrás, señala al que está atrás. Ajá. Señala al que está delante ahora. Escúcheme esto, iglesia. Y te voy a decir esto con temor y temblor también. Y hemos conocido casos de personas que están fieles al Señor, se apartan, van a estar fieles, dejan de asistir un tiempo a la iglesia, vuelven otra vez y tienen esa mamá de gallo. ¿Sabes qué hace el Señor? Le quita la mamadera de gallo. ¿Me está escuchando? Dios ama. Dios nos ama mucho. Pero Él espera que usted y yo le honremos a Él. ¿Está aquí conmigo? Yo me quedo sorprendido porque hay gente que son fieles al Señor mientras que andan pelando. Mientras que financieramente, como decimos nosotros, estamos tan pegados. Pero cuando empiezan a recibir platica, se olvidaron de Dios, se olvidaron de iglesia, se olvidaron de Dios, se olvidaron de todo. No. Escúchame esto. Dios quiere bendecirnos extraordinariamente. ¿Me está escuchando? Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Pónganse de pie por un momento, por favor. Muchas personas no quieren que sus vidas queden expuestas a la luz de Dios, porque temen lo que está puede revelar, porque no quieren cambiar. No se sorprenda de que personas así se sientan amenazadas por nuestros deseos de obedecer a Dios y hacer lo que es bueno, pues ellos temen a la luz que hay en vosotros, en nosotros. Pongan al descubierto algo oscuro en su vida. Por eso, no te lo pierdas, cuando llegamos a un lugar donde hay un grupo de personas, a veces incomodamos a alguien solo con nuestra presencia, porque somos luz, y la gente que está en tiniebla, se lo voy a decir así para que me lo entienda, se escandila. Y lo que hablamos lo golpea, lo confronta. Lo que decimos lo incomoda. Yo mejor me voy. Recuerdo en una oportunidad, creo que era un fin de año o algo así, estamos en casa de mi madre y había familiares, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas. Estamos orando. Y cuando vamos a orar, mi madre me dice, hijo, ¿oras tú? Y yo le digo, bueno, pero ahora tú que eres la matriarca de este asunto, como autoridad sobre nosotros. Y ella me dice, no. Dios puso en mi corazón que fueras tú. Ok. Y cuando yo cierro mis ojos para orar, que voy cerrando mis ojos, que voy haciendo así, vi que una persona salió a la casa. ¿Sabes por qué? Porque los que están en tinieblas lamentablemente no pueden soportar la luz, porque se revela su pecado. Y después de escuchar la conversación me dice, no. Una sobrina. Es que cuando mi tío se pone a orar, empieza Dios a mostrarle cosas y... Tu trabajo y mi trabajo es hablar la verdad de Dios a la gente. ¿Cuánto dicen amén?
Pero tenemos que cuidarnos nosotros también. No nos podamos desanimar, mantengámonos en oración por ellos, por nosotros y por cada una de las personas que amamos, por cada una de las personas que conocemos. Clamemos por esas personas para que vengan a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos comprendan que es mejor vivir en la luz que en la oscuridad. Es lo normal. Cuando yo me la pasaba pecando deliberadamente, a mí tampoco me gustaba eso. ¿Es que tú crees que yo no pasé por ahí? Yo pasé por ahí. Y le voy a decir un secreto, no lo voy a decir a nadie. Por eso me gustaba ir a una iglesia donde el Espíritu Santo casi nunca se manifestaba. ¿Sabes por qué? Porque no pasaba nada ahí. Siempre íbamos, gloria a Dios, venga, lo que se mueva, santo del río, más nada. No digo que sea malo, simplemente, pero cuando vi una unción, cuando vi revelación, cuando vi palabra profética, yo... huimos por la derecha. Porque no quería ser confrontado con mi pecado. ¿Aló? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que gente viene a la iglesia por primera vez, recibe una palabra de Dios a través del pastor o la pastora o a través de la persona y dice, es fulano que me invitó, seguro el que le contó mi vida? Porque todo lo que predicó fue en contra mía. Fue como... ¿Aló? Pero ¿sabe quién hace eso? El Espíritu Santo, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Tiene la persona que tiene cerca tuyo, dile, Dios te quiere bendecir. Yo te quiero bendecir. Te voy a regalar una perlita. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Escrito está: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Bueno, sí. ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? También. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, es posible. Sanidades, restauración, sí. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Diga conmigo, wow. O sea, te lo voy a poner así para que me lo entiendan. Gente a lo mejor que se congregaba, gente a lo mejor que diezmaba y ofrendaba y daba primicia, gente a lo mejor que hacía célula, gente a lo mejor que hacía altar familiar, gente que predicaba la palabra, gente que Dios lo usaba con milagros, señales y prodigios, gente que Dios lo usaba para libertar personas. Y el Señor le decía, no sé quiénes son. ¿Qué hay que comer? No los conozco. Porque no se trata solamente de profetizar, de que Dios nos use con milagros, señales y prodigios. No se trata de que actuemos una parte fiel al Señor. Se trata de fidelidad total. No una parte. Está aquí conmigo, iglesia. Escúcheme esto. ¿Cuántos son líderes en el día de hoy? ¿Cuántos líderes hay aquí? Si usted no se lo cree, yo creo que usted es un líder. Yo creo que usted es una líder. Así que levante su mano y diga conmigo, yo soy un líder. Vamos, dígalo otra vez, yo soy un líder. No, dígalo de nuevo, dile, yo soy un líder. En estos días atrás, tuvimos 3 días en Maracay, reuniones, pero tuvimos un día de ayuno también. Y el Señor nos dio una palabra para bendición de nuestros hogares. Y a los líderes que vengan mañana a la reunión, va a ser la primicia. Así que si usted quiere agarrar la primicia, véngase mañana a las 6:30. Aproveche este tiempo, escuchen. Dios nos dijo que hiciéramos algo. Y yo no sé, pero su palabra dice aquí, escúcheme bien, no te lo pierdas,
que tenemos que hacer la voluntad del Padre para que el Señor nos conozca. Porque muchos aquí profetizaron, muchos aquí echaron fuera demonios, muchos aquí lo usaron con milagros, con señales, con prodigios. Pero cuando se presentaron delante del Señor, el Señor le dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? No los conozco. Aló. Pero dice que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, a ese sí los conoce. A eso sí sabe quiénes son. Y el Señor nos dijo que hiciéramos algo. De orando, clamando, intercediendo. Dice: escúchame, escúchame. Y Dios empezó a mostrar y a revelar cosas extraordinarias. Más quiere que te diga algo, por eso usted está aquí en esta mañana. Amén. ¿Me escuchó? Porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo. Amén. Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Por favor, haz esta oración conmigo. Diga conmigo: Padre eterno, hoy vengo delante de ti, pidiéndote perdón por mis fallas, por mis pecados, por mis debilidades. Diga conmigo: Señor, no quiero ser un homicida. Ayúdame, Dios, a ser una persona correcta, conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad. Y diga conmigo: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Deje sus manos levantadas. Padre, ayúdanos. Todos nosotros hemos sido confrontados con esta palabra. Tú no dices no matarás y solamente lo enfocamos en lo literal, en lo físico. Pero se nos olvida a veces que podemos matar a alguien, Señor, socialmente, emocionalmente o espiritualmente. Inclusive, Señor, podemos atentar contra nuestra propia vida. Perdónanos, Señor, que tal vez delante de tus ojos todos somos homicidas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a hablar lo correcto. Ayúdanos a predicar tu verdad. Danos gracia, danos sabiduría, danos inteligencia para predicar lo correcto y hacerlo bajo tu gracia y tu bendición. Pero no nos podemos callar, amados. No nos podemos callar, amadas. Tenemos que abrir nuestra boca y hablar la verdad. Porque si no, seremos culpables de juicio, de homicidio, por matar espiritualmente a alguien. Señor, ayúdanos. Oh, vamos, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a serte fiel y a vivir